y compartimos nuestra pizarra. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer referente a lo que eran las razones. ¿Ok? Entonces, para eso, el día de hoy nosotros vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Es otro ejemplo. Y lo voy a describir aquí. Un fabricante produce un rollo de un tejido, o si ustedes prefieren colocar tela, con un ancho fijo. Cuando allí está hablando de un ancho fijo, se está refiriendo al rollo. Ese rollo va a tener un ancho fijo y unas dimensiones específicas. Pero aquí están diciendo de que ese ancho va a ser un valor constante, algo fijo en esa estructura. Punto y seguido. El costo de producir X yardas. Recuerden que esto que está acá, yardas, es una unidad de medida, como decir metros o kilómetros, ¿ok? X yardas de ese tejido es de C, que es de costo, igual a f de x, que va a ser la función que va a estar descrita en dólares, ¿ok? En dólares. Entonces yo tengo aquí x, que es una medida en yardas, y tengo c, que es el costo que se mide en dólares de una función f de x. Entonces me dan una pregunta A. En esa pregunta A me dicen, ¿cuál es el significado de la derivada? Y escribimos f' de x. ¿Cuáles son sus unidades? Hay otra pregunta, que es la pregunta B de ese mismo ejemplo, que dice, en términos prácticos, ¿qué significa decir o escribir f' aplicado a 1000 igual a 9? Y hay otra pregunta, que es la parte C de ese mismo enunciado, que dice, ¿cuál piensa usted que es más grande? Vamos a escribir bien aquí grande, que no se ve bien. Es más grande. Entonces dicen f' aplicado a 50 o
F' aplicado a 500. Cerramos la interrogación. Y hay otra pregunta aquí mismo que dice, ¿qué hay respecto de F' aplicado a 5000? ¿Ok? Entonces vamos a leer otra vez. Hay un fabricante que produce un rollo de un tejido. El ancho de ese rollo es fijo. El costo de producir X yardas, que es una medida de longitud de ese tejido, es de C igual a F de X dólares. ¿Ok? C es el costo, F es la función y la medida es en dólares. Es decir, un valor, un precio. La pregunta A dice, ¿cuál es el significado de la derivada f' de x? Es decir, si este es el costo y yo lo derivo, ¿cuál es el significado y cuáles son sus unidades? La parte B dice, en términos prácticos, ¿qué significa decir f' aplicado a 1000 igual a 9? Que vamos a ver de qué se trata esto. Y la parte C dice, ¿cuál piensa usted que es más grande? Vamos a escribir aquí más grande. F' aplicado a 50 o F' aplicado a 500. Y después, ¿qué se puede decir o qué hay respecto de la función derivada en 5000? Entonces colocamos por acá solución. Resulta que nosotros vimos en la clase de ayer que si yo tenía f' aplicada a x, que en todo caso podía ser x igual a, eso iba a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Pero resulta que nosotros tenemos que adaptar esto al problema que tenemos aquí, donde la función f de x es c. Recuerden ustedes que y es igual a f de x y que este y para nosotros es el c. Quiere decir que si nosotros lo ajustamos al problema, f' de x tiene que ser el límite cuando el mismo delta x tiende a 0 y arriba escribo delta c partido entre delta x. Lo que hice fue que cambié el y, que es igual a f de x, por el c, porque eso es lo que nos dan aquí al principio. ¿Ok? Ya teniendo esto claro, yo puedo decir que las unidades para f' son las mismas que las unidades para el cociente de esta diferencia, puesto que esto que está acá se mide en dólares y esto que está acá se mide en yardas. ¿Qué indica esto? Que yo, cuando me están preguntando a mí cuál es el significado de f' de x, el significado es este que está acá. El significado de f' de x no es nada más que el límite del cociente de delta del costo entre delta de x. Ahora, nos están preguntando acá cuáles son sus unidades. Como el costo se mide en dólares y x se mide en yardas, entonces f' de x se mide en dólares por cada yarda. Y esta es la forma de responder la segunda parte. Esto es la interpretación y estas son las unidades. Aquí estamos respondiendo nosotros la parte A. A respuesta
esta que está aquí. ¿Cuál es el significado? El límite. ¿Y cuáles son sus unidades? Dólares por cada yarda. Ahora vamos a la parte B, que es la B respuesta. En la B respuesta dice, en términos prácticos, ¿qué significa decir que F' evaluado en 1000 es igual a 9? Entonces yo coloco por acá, F' evaluado en 1000 es igual a 9. Entonces, esto significa que después de fabricar 1000 yardas, porque recuerden que aquí va X, y X, como lo dice aquí el problema, mírenlo, X se mide en yardas. Entonces, cuando yo digo F' en 1000, esto significa que después de fabricar 1000 yardas, ¿cierto? De tejido o de tela, la cantidad a la cual se incrementa o alcanza, si ustedes quieren, el costo de producción es de $9. Entonces aquí nosotros tenemos este enunciado. ¿Qué significa estos 1000? Las 1000 yardas que nosotros utilizamos. ¿Y qué significa este 9? El costo en dólares de producir 1000 yardas de ese producto. Esa es la interpretación de lo que está descrito aquí. ¿Ok? Tomemos otra hoja. Y continuemos con este mismo análisis que yo tengo acá. Quiere decir que F' aplicado a 1000, que son las 1000 yardas, también se puede escribir como el límite de esto. En otras palabras, yo lo puedo aproximar, porque esto significa aproximación, del delta costo sobre el delta X, que son las yardas. ¿Qué indica esto que está acá? Que si nosotros hacemos delta X igual a 1, un valor pequeño, quiere decir que F' de 1000 se aproxima a delta C sobre delta X. Pero resulta que este delta X lo estoy haciendo 1. De tal manera que yo puedo escribir que esto se hace delta C. Porque al dividir por 1 se hace delta C. ¿Qué podemos decir nosotros a esto? Que el costo de fabricación de 1000 yardas o de 1001, porque estoy haciendo que el delta X sea 1, yardas, es casi $9. ¿Ok?
Entonces nosotros ya tenemos aquí la respuesta de la pregunta número, de la proposición B de este ejemplo que tengo acá. Ahora en la proposición C dice, ¿cuál piensa usted o cuál piensa que es más grande? ¿F' aplicado a 50 o F' aplicado a 500? Entonces uno tiene que hacer un análisis de todo esto. Entonces vamos a colocar aquí C respuesta. Fíjense que estamos haciendo un análisis completo de esto. La razón por la cual se incrementa el costo de producción por cada yarda probablemente es inferior cuando X es igual a 500 que cuando X es igual a 50. De manera que F' aplicado a 50 es mayor que F' aplicado a 500. Y la razón de eso es que el costo de producción de 500 yardas es menor que el costo de producción de 50 yardas. Y esto puede ser debido a una escala económica de producción. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? ¿Ok? Lo voy a explicar acá. Si los costos son fijos, cuando yo produzco 50 yardas de un material y produzco 500 yardas de ese mismo material, que es un tejido, como los costos son fijos, el valor medido de F' de X va a ser mayor que este. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy produciendo más elementos, como los costos son fijos, este valor va a ser mayor que este. Porque aquí va a ver como mayor rendimiento. Y ese es el análisis que se hace de esa manera. Entonces, esto nos estimula a pensar de que recuerden que F' para nosotros, aquí está, se mide en dólares por yardas. Si el costo es fijo y X es el número de yardas, si yo coloco una yarda, yo tengo un costo. Pero si yo fabrico con 1000 yardas, yo tengo otro costo. Si el costo es fijo, entonces producir una yarda
va a ser mayor que producir 500 yardas. Por eso yo puedo hacer el análisis de esto con los costos fijos. Y esa es la idea en la cual uno trabaja las razones de cambio. Ahora, recuerden que el día de ayer yo les había hablado de un texto y ese texto era el que se llama cálculo de una variable y el autor es James Stewart. Pues ustedes van a tener presente la página 150 del capítulo 2.7 y de allí van a hacer todos los posibles ejercicios a partir del número 1 ya les digo, hasta el 54. Entonces aquí ya tienen 54 ejercicios con los cuales ustedes van a poder trabajar. Por supuesto, yo tengo que subirles el formato del libro en PDF. Por ejemplo, voy a escoger algunos de los ejercicios que están dispuestos acá. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo. Y este ejemplo que está aquí lo vamos a sacar de este capítulo, el 2.7. Vamos a sacar el ejercicio número 5, ¿ok? De la página 150. Ese ejercicio dice encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 4x menos, déjenme escribirlo bien, 4x menos 3x al cuadrado en el punto 2, menos 4. No me queda más espacio, entonces tengo que tomar otra hoja. Colocamos por acá, como siempre, solución. Recuerden, este es el ejercicio 5 de la página 150, donde nosotros vamos a tratar de encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva. ¿Cómo se hacía este problema? Resulta que yo tengo que y es igual a f de x. Esto implica de que f de x es igual a 4x menos 3x al cuadrado, que es lo que yo tengo aquí. Y tengo un punto, y ese punto tiene coordenadas 2, menos 4. Nosotros tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente. Esto es lo que vamos a buscar nosotros. Entonces nosotros calculamos primero la derivada de la función. La derivada de la función, recuerden que es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, restándole f de x y dividido por h.
¿Qué va a representar esto para nosotros aquí? La pendiente de la recta evaluada en el punto. Así que cuando yo voy a calcular f' de x, esto es el límite. Cuando h tiende a 0, la función la voy a sustituir en x por x más h. Como la función vale 4x menos 3x cuadrado, aquí me queda 4 que multiplica a x más h, menos 3 que multiplica a x más h. Esto al cuadrado. Esta expresión que está aquí, yo le tengo que restar la función. La función vale propiamente 4x menos 3x al cuadrado. Y todo esto queda dividido por h, que es el que yo tengo acá. Procedemos a resolver. Quiere decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción para encontrar el desarrollo. Quito los corchetes y me queda 4x más 4h al multiplicar aquí, menos cuadrado del primero, menos doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del último, pero recuerden que como aquí hay un menos y hay un 3, todo multiplica a 3, 3h al cuadrado. Quito los paréntesis y los corchetes y me queda 4x. Este menos por este menos me queda más. Y aquí me queda 3x al cuadrado. Todo dividido por h. ¿Qué se puede simplificar aquí? El 3x cuadrado con el 3x cuadrado. El 4x negativo con el 4x positivo. Ya no hay más nada que pueda simplificar. Quiere decir que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Escribimos línea de fracción. En la parte del denominador es h. Aquí me queda 4h menos 6xh menos 3h al cuadrado. De esta expresión que está acá, yo saco factor común h. Así que me queda que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 4 menos 6x menos 3h, todo dividido por h. Simplificamos las h y me está quedando que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 y que me quedó 4 menos 6x menos 3h. Si yo aplico sustitución directa como lo vimos en el curso anterior, cuando h tiende a 0, como esto es constante, me queda la constante. Como h tiende a 0, como esto no depende de h, me queda 6x. Y como h tiende a 0, esto me da 0. No tengo por qué escribirlo. Quiere decir que finalmente f' de x es 4 menos 6x. ¿Qué hacemos nosotros con esta expresión que tengo yo aquí? La sustituimos con el punto. Y resulta que el punto que a mí me están dando tiene valor 2, menos 4. Yo coloco acá el punto. 2, menos 4. Este valor es el x y este valor es el y. Recuerden que la ecuación de la recta tangente es y menos y sub 1, que yo voy a escoger este, igual a m, que es este valor sustituido en x, que multiplica a x menos x1, que sería este. Es decir, que y menos 4, con el menos y el menos me queda positivo, va a ser igual a m que multiplica a x menos 2, que es este valor. Ahora, m es igual a f' evaluado en 2, porque este es el valor de x. Quiere decir que m va a ser igual. Si yo sustituyo el 2 aquí, esto me queda que es 4 menos 12 y esto es menos 8.
Quiere decir que ese valor que tengo yo acá, lo tengo que sustituir aquí. Así que finalmente y va a ser igual menos 8 que multiplica a x menos 2 menos 4, porque lo escribí opuesto. Así me queda que y es igual a menos 8x más 16 menos 4. Finalmente la ecuación de la recta buscada es menos 8x más 12. Y esto representa para nosotros la ecuación de la recta tangente buscada. Recuerden que si ustedes quieren hacer esto con GeoGebra, ustedes simplemente se van acá, escribimos aquí primero la función 4x menos 3x al cuadrado. Y aquí tengo la gráfica de la función. Ahora yo voy a colocar el punto. El punto tiene coordenada 2, menos 4. Y aquí está el punto. En el punto yo le digo propiedades y le digo acá que me dé el valor. Ya tengo acá. Ahora lo que tengo que calcular es simplemente la recta tangente acá. ¿Cómo se hacía esto? Escribía tangente y escogía punto y función. ¿Cuál es el punto? El punto A. Escribo A. ¿Y cuál es la función? La función f. Escribo f. Y aquí me da la ecuación de la recta tangente. Si ustedes pueden ver, aquí yo voy a colocar la recta tangente. Y aquí vamos a colocar la función. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorte. Vamos a cambiar el color a la recta tangente y la vamos a colocar verde y la vamos a colocar punteada. Y vamos a quitar el cuadriculado para que no nos congestione. No, vamos a ponerle otro color porque ese es verde también. Entonces vamos a colocarla rojo. Y la línea punteada en rojo es la tangente. 2.4 es el punto. Esta es la recta tangente y esta es la ecuación de la curva. Le hacemos un pequeño recorte. Y lo vamos a poner en la parte de abajo. Y aquí tenemos la gráfica de la función. ¿Ok? Aquí tenemos la gráfica de esta función. Esta es la curva y esta es la recta tangente. Bueno, tienen que ponerse a resolver los ejercicios que están dispuestos en esa parte para que ustedes vean. Preguntas al respecto. Profe, a todos los ejercicios hay que graficarlo con el GeoGebra. Hay Lo que puede poner. hacer a mano, Ah, ok. pero yo utilizo GeoGebra para acelerar el tiempo. Y la idea es que ustedes se vayan acostumbrando pues, a trabajar con esta gráfica que yo tengo acá. Alguno de ustedes dirá, profesor, ¿y cómo se puede graficar en WX máxima? Yo les voy a enseñar a hacer eso en el programa, pero eso lleva un poquito más de trabajo. Y además, en GeoGebra queda la gráfica muy elegante. Vamos a continuar acá. Voy a pasar una línea acá para separar esto. Y voy a trazar otra línea acá para separar esto. Y vamos a escribir aquí la derivada como una función. Vamos a subrayar porque es un tema importante de esta unidad y lo tenemos que desarrollar.
Pues resulta que cuando yo voy a hallar la derivada como una función, nosotros tenemos que si x es igual a, yo lo voy a escribir solo en x. ¿Qué indica esta expresión para nosotros? Que si yo tengo una función y yo la derivo y la dejo en x, eso es igual al límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0, se acerca a 0, de la función fx más h menos f de x todo dividido por h. Esto que tengo yo aquí es para nosotros la derivada de una función, pero donde la derivada queda como una función. Es decir, que cada vez que yo derive una función, la derivada es otra función. ¿Ok? La derivada es otra función. Ahora, fíjense un minuto en esta parte que yo voy a hacer acá. Supongamos que yo tengo, para que vamos viendo la interpretación, supongamos que yo tengo aquí un sistema referencial y digo, este es el eje Y, vamos a escribirlo un poquito más, este es el eje Y, y aquí vamos a dibujar el eje X. Lo voy a identificar. Este es el eje Y y este es el eje X. Y ahora yo voy a trazar una gráfica que esté, por ejemplo, en azul. Entonces vamos a hacer una gráfica que haga aproximadamente esto. ¿Ok? Y yo voy a determinar ciertos puntos acá. Por ejemplo, voy a tomar el punto más alto aquí y lo voy a colocar en rojo. Voy a tomar el punto más bajo aquí y lo voy a colocar en rojo. Voy a considerar un punto, por ejemplo, aquí. Y voy a considerar otro punto, por ejemplo, aquí, que sea el más bajo. Si nosotros vemos en esta estructura que yo tengo acá, resulta que yo puedo trazar rectas tangentes. Yo puedo trazar una tangente aquí. Yo puedo trazar una tangente aquí. Yo puedo trazar una tangente aquí. Pero cuando voy a trazar esta que yo tengo acá, yo puedo trazar la tangente así. Ahora, observen que esta tangente está inclinada a la derecha. En cambio, esta tangente o esta tangente o esta tangente son paralelas al eje X. Cuando eso ocurre, quiere decir que aquí en este punto, que yo puedo llamar el punto B, la pendiente vale 0. Si yo llamo este el punto A, la pendiente vale 0. Si yo llamo a este el punto C, la pendiente vale 0. Es decir, que cada vez que yo tenga que la pendiente es 0, es porque es una recta paralela al eje X. En cambio aquí, en el punto D, la pendiente tiene un valor que yo puedo llamar un valor C, donde C pertenece al conjunto de los números reales. ¿Ok? Al conjunto de los números reales. Y esto se puede calcular. Entonces, cada vez que nosotros tengamos líneas horizontales, las pendientes son 0. Pero si tengo una línea que inclina a la izquierda o inclina a la derecha, la pendiente va a tener cierto valor. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Coloco por acá. Ejemplo y digo, si yo tengo una función f de x y esa función es x elevado a la 3 menos x, me dice acá encontrar
f' de x y graficar junto con f de x. Entonces uno dice por acá, solución. Resulta que la función f de x es igual a x a la 3 menos x. Y mi incógnita es f' de x. Voy a tomar otra hoja para seguir resolviendo abajo. Si yo quiero saber cuánto vale f' de x, nosotros tenemos que decir acá que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f evaluado en x, todo dividido por h. Esto me queda que es el límite cuando h tiende a 0. Escribimos una línea de fracción. En la parte del denominador sigue siendo h y voy a sustituir x más h aquí en la función. Entonces me queda x más h elevado a la 3 menos x más h. Le tengo que restar ahora esta función. Si yo la voy a restar, me queda x a la 3. Y el menos, con el menos que tengo acá, me queda más x. Quiere decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende o se acerca a 0 de este desarrollo que yo tengo acá. Pasamos una línea de fracción lo suficientemente grande y hacemos este desarrollo cúbico. Me queda x al cubo más 3 veces x al cuadrado por h más 3 veces x por h al cuadrado más h elevado al cubo. Esto es el desarrollo de esto. Si ustedes no se acuerdan de esto, de los desarrollos, lo buscan en las tablas o lo pueden hacer por aquí. Si yo estoy aquí en Wx máxima para hallar este desarrollo, yo tengo el cursor. Escribo un paréntesis y yo escribo x más h. Me pongo afuera y lo voy a elevar sombrerito a la 3. Le digo control enter. Este control enter es para especificar que tengo aquí esto. Si yo quiero saber cuál es ese desarrollo, yo me puedo colocar aquí o me puedo colocar en este mismo. Me voy aquí arriba donde dice simplificar y le digo expandir la expresión. Y si ustedes ven, cuando yo estoy expandiendo la expresión, me da precisamente el desarrollo cúbico de esa expresión que tengo yo formalizada. Lo voy a copiar aquí para que ustedes tengan el referencial. Y lo voy a poner por aquí. Fíjense que este desarrollo que yo tengo acá es el mismo que yo tengo acá. Ok, continuando. Aquí me queda que esto es menos el x que tengo aquí, menos el h que tengo aquí, menos el x a la 3 que tengo aquí, más el x. Todo dividido por h. Vamos a simplificar los términos comunes. Este con este. Este con este. Creo que ya no hay más con qué poder simplificar. No, ya no hay más nada con qué poder simplificar. Recuerden que esta es la operación que se hizo en Wx máximo. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y en GeoGebra también se puede hacer? Sí, pero luego se los explico. Entonces aquí tengo, disculpen el color, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pasamos una línea de fracción, escribimos h en el denominador y escribimos 3x al cuadrado h, que es este.
más 3xh al cuadrado, que es este, más h al cubo, que es este, menos h, que es este. Y de aquí sacamos factor común. Quiere decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h que va a multiplicar a 3x al cuadrado más 3x por h, ¿ok? Más h al cuadrado, menos 1. Y todo esto dividido por h. Simplificamos estos factores y me está quedando que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó aquí en esta parte? 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado menos 1. Si nosotros hacemos h tiende a 0 sustituido acá, me queda 3x al cuadrado más 3x por 0 más 0 al cuadrado menos 1. Finalmente me queda que f' de x va a ser igual 3x al cuadrado, que es este. 0 por esto me da 0, no lo escribimos. 0 al cuadrado es 0 y me queda menos 1. Quiere decir que finalmente esta es la derivada de f de x. Como a mí me están pidiendo encontrar este, ya nosotros lo encontramos aquí. Pero también nos están pidiendo graficar junto a la función. Entonces nos vamos aquí. Le digo que me dé un nuevo gráfico. Vamos a quitar ese cuadriculado y lo vamos a hacer aquí. Entonces yo meto la función. La función original es x elevado a la 3 y le restaba x. Esta es la función. Esta es esta función. Ahora vamos a colocar la derivada. La derivada me dio 3x al cuadrado menos 1. Fíjense que esto que está acá es esta, miren. 3x al cuadrado menos 1. 3x al cuadrado menos 1. Entonces aquí tenemos azul la función original. Perdón, azul la derivada y roja la otra función. Entonces vamos a escribirla. Esta se viene, perdón, esta es la roja, la vamos a poner por aquí. Y esta es la azul. Ya va, que no la quiere tomar. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un pequeño recorte. Y la vamos a poner aquí abajo. Entonces ya sabemos en esta expresión que esta es la función x a la 3 menos esta. Y que esta es la derivada, que la vamos a señalar en azul. Preguntas al respecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo. Profe, ¿Cómo no? Dígame. el libro de Stuart aún no lo sube, ¿verdad? No. Ah, ok.
Es decir, cuando el portal esté habilitado, ahí le voy a subir las direcciones de los programas y... Profesor, Y Sí, como nos dio una ejercicio, por eso le preguntaba. ya. ¿qué edición del libro es? Lo que pasa es que Séptima. ya, es que lo tengo, se lo puedo compartir yo a mis compañeros. Ah, perfecto. Mucho mejor. Ahí se lo envío después. Muy bien, muchas gracias, señorita. No hay de qué. Buenas, Ok. gracias. Ahora yo tengo otra función f de x que es igual a la raíz de x. Y me dicen encontrar f' de x y su dominio. Recuerden que en el curso anterior nosotros habíamos visto lo que era el dominio de una función. Y el dominio de una función no es nada más que todos los valores que acepta esa función. Yo digo acá solución y procedemos a resolver. Entonces yo digo f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Esta fórmula es fija para hacer estas cuentas. Así que me queda que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, pero la función vale la raíz de x. Es decir, que aquí me queda la raíz de x más h, menos la función f de x, pero la función f de x es la raíz de x. Y yo escribo aquí la raíz de x. Todo dividido por h. Ahora, este no se puede resolver porque no se puede factorizar, porque dentro de la cantidad subradical hay un h. Pero en el curso anterior, nosotros habíamos visto en el curso de precálculo que para resolver un límite que tenía raíces, yo tenía que aplicar la conjugada. O en otras palabras, racionalizar por el numerador. ¿Cómo se hacía esto? Yo escribía el límite cuando h tiende a 0, escribía esto mismo, la raíz de x más h menos, ya va, menos la raíz de x, todo dividido por h, y lo iba a multiplicar por esto mismo que estaba acá, pero positivo. Es decir, la raíz de x más h, y aquí más la raíz de x. Y en el denominador lo mismo, la raíz de x más h, y aquí la raíz de x. Para poder diferenciar, yo encerraba entre paréntesis. Y si nosotros podemos ver, en esta parte que tengo acá en el numerador, este término y este término son los mismos. Este término y este término son los mismos. Pero aquí hay menos y aquí hay más. Es decir, suma por su diferencia o diferencia por su suma. Así que me queda que esto era el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h elevado al cuadrado menos la raíz de x elevado al cuadrado, todo dividido entre h, que está multiplicando a la raíz de x más h, más la raíz de x. Este cuadrado elimina el índice de la raíz. Este cuadrado elimina el índice de la raíz. Es decir, que finalmente aquí lo que me está quedando es el límite. Cuando h tiende a 0, pasamos una línea de fracción. Arriba vamos a escribir x más h, que es lo que está aquí adentro, menos, escribimos esto que es x. Y abajo yo escribo h que multiplica a la raíz de x más h más la raíz de x.
Si ustedes pueden ver, este X positivo y este X negativo, yo los puedo simplificar. Así que finalmente, f' de x, o f, que es la derivada, f', es el límite cuando h tiende a 0 de h dividido entre h, que multiplica la raíz de x más h, más la raíz de x. Simplificamos estos dos factores y aquí me está quedando el límite cuando h tiende a 0 de 1 dividido entre la raíz de x más h más la raíz de x. Ahora, como h tiende a 0, el único valor que se va a sustituir es aquí. Así que f' de x finalmente es 1 sobre. ¿Aquí qué me quedaría? La raíz de x. ¿Y aquí qué me quedaría? La raíz de x. Así que f' de x va a ser igual a 1 sobre. Si yo sumo estos dos, me queda 2 veces la raíz de x. Y este es el resultado de la derivada. Ya conseguimos la derivada, pero resulta que también me están preguntando cuál es su dominio. Para yo poder calcular el dominio de esta función, que es la función derivada, yo observo, en el numerador es una constante. Aquí tengo una constante que multiplica, pero lo que está aquí, que es la cantidad subradical, el x, tiene que ser estrictamente mayor que 0. No puede ser negativo porque es una raíz. No puede ser 0 porque la división por 0 no está definido. Quiere decir que el dominio, que por el curso anterior de precálculo, el dominio de la función f' de x va a estar conformado por el intervalo que va a comenzar en 0 y se va a extender hasta infinito positivo. Y aquí tengo el dominio de la función. Si nosotros lo queremos graficar en la recta real, nosotros simplemente dibujamos la recta, identificamos a los reales, escribimos que aquí es más infinito y describimos, por ejemplo, que el 0 está aquí. Entonces el intervalo va a ser un intervalo abierto que se va a mover para allá. Por supuesto que la gráfica de esto se puede visualizar y la podemos graficar para ver el dominio. Nos vamos acá, voy a quitar todo esto y vamos a escribir aquí la función derivada. ¿Cuál fue la función derivada? 1 dividido entre 2 raíz de x. Mírenlo. Entonces nosotros podemos ver claramente aquí que del 0 a la izquierda no hay gráfica, pero del 0 a la derecha sí hay gráfica. Y esta es la función derivada. Entonces vamos a hacer un pequeño recorte. Y lo vamos a poner en la parte de abajo. Le podemos colocar a este, que esta es la gráfica de la derivada. Aquí faltó f'. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Recuerden, jóvenes, que necesito su participación. Jóvenes, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Muy bien, Profe. vamos con otro ejemplo. Ajá. ¿Alguien quería preguntar algo o está bien?
Parece que no, todo bien. Ok, encontrar f' de x, es decir, la derivada de f de x igual a 1 menos x sobre 2 más x. Tenemos que encontrar esto que está acá. Entonces yo escribo por acá, solución. Primer paso. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Recuerden que para nosotros h era x menos a. ¿Ok? No olviden esto. Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos línea de fracción. Entonces, la función es esta. Y donde está la x, voy a escribir x más h. Entonces me queda aquí escribir una línea de fracción aquí y otra línea de fracción aquí. En esta primera parte de arriba yo tengo que escribir 1 menos x, pero x es x más h. En la parte de abajo tengo que escribir 2 más x, pero x lo sustituyo por x más h. Aquí le resto, porque aquí dice restar, 1 menos x sobre 1 más x. Y todo esto dividido por h. Por supuesto que tenemos que sacar las cuentas. Entonces yo digo acá, f' de x es Profe. igual. Profe, en el denominador es 2 más x, ¿Cómo? que en f de x arriba puso 1 más x abajo y era Ah, me 2 más faltó el x. 2. Gracias, joven. Es 2. Muchas gracias. Aquí es 2. Ok, aquí resolvemos esta suma. Por supuesto que esto lo pueden hacer ustedes directo, ¿no? Yo simplemente voy a hacer las cuentas acá. Yo escribo h. Aquí voy a hacer una línea de fracción común para todo. Al multiplicar esto por esto, aquí me queda 2 más x más h, quitando los paréntesis, que va a multiplicar a 2 más x, que es este. En la parte del numerador tengo 1 menos x menos h, que es este, multiplicado por 2 más x, que es este, menos 1 menos x, que es este, multiplicado por 2 más x más h, que es este. Recuerden que esto está partido en 1. Así me queda que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Pasamos línea de fracción. Resulta que yo tengo que multiplicar extremos y medio. Este lo tengo que multiplicar por 1 y este lo tengo que multiplicar por h. Entonces, este lo vamos a colocar en la parte de arriba. Entonces me queda 2 por 1 es 2. Bueno, no importa el color. 2 por x me queda menos 2x. 2 por h me queda menos 2h. X por 1 me queda más x. X por x me queda menos x al cuadrado. Y x por h me queda menos h por x o x por h. Ahora vamos a multiplicar aquí. Vamos a arreglar un momento este x que está aquí, que está un poco feo aquí. Ok.
1 por 2 es 2. Con este menos me queda menos 2. 1 por x me queda menos x. Y 1 por h me queda menos h. Ahora, este menos con este menos me queda más, quiere decir que el resultado es positivo. Es decir, 2x más x cuadrado más x por h. Y todo esto dividido por h, que va a multiplicar a este término. Vamos a sacar las cuentas de una vez. Vamos a decir aquí h, que va a multiplicar, aquí me queda 2 por 2 es 4. Ya va, déjenme ver algo. Vamos a dejarlo indicado. Yo creo que es preferible dejarlo indicado. Es decir, h que va a multiplicar a 2 más x más h, que es este, multiplicado por 2 más x, que es este. Entonces me va a quedar, voy a volver a escribir en negro. Vamos a escribir una línea de fracción. Y vamos a simplificar. Voy a simplificar en azul. Este 2 y este 2 se cancela. Este 2x y este 2x se cancela. Este hx y este hx se cancela. Este x cuadrado y este x cuadrado se cancela. Este x y este x se cancela. ¿Qué me está quedando? Menos 2h, que es este, menos x. Profesor, Ajá. que ahí puso 2 veces menos x y uno de esos era menos h. Ah, ya va. Déjeme ver, yo creo que sí. 1 por... Ya va un momentico. Multiplicamos este me dio estos 3. Después por x estos 3. Después por x me queda... Ah, sí. X por 1 es x. Y x por x es x cuadrado. Tengo que arreglarlo. No, profe, es en cuando hizo el 1, o sea, el menos 1 y el x, y después hizo el menos 1 y el h. Y ahí puso 2x. Aquí. En eso tiene, ¿no ve que como que sacó un x, pero el otro también le puso x en vez de menos h? Aquí. Sí, sí es menos h, porque hace Ajá. el menos 1 con el más h. Ok, entonces sería 1 por 2 me queda el 2. 1 por el x me queda el x. Y 1 por el h me queda aquí h. Vamos a colocarlo en rojo otra vez. Ok, entonces nos quedó aquí menos 2h menos h, entonces aquí tenemos que arreglarlo. Y me queda menos 3h. Y sigo con el rojo. Bueno, no importa. H que multiplica a 2 más x más h, 2 más x. No tengo más espacio, tengo que tomar otra hoja en mi pizarra. Vamos a continuar acá, me queda que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Fíjense que aquí puedo simplificar porque esto es producto factor. Y aquí me está quedando menos 3, que es este. Y aquí me está quedando 2 más x más h, que multiplica a 2 más x. Y si hacemos sustitución directa, el límite de una constante es la constante. Voy a colocar este menos adelante. Aquí me queda que este h es 0 y me queda
2 más x. Pero como me queda 2 más x aquí, esto es 2 más x al cuadrado. Quiere decir que finalmente f' de x es igual a menos 3 dividido entre 2 más x elevado al cuadrado. Y esta es la respuesta. Vamos a ver. Sí, era lo único que me estaban pidiendo en esta expresión. Vamos a ver otro estilo de notaciones. Entonces voy a colocar por acá notaciones de la derivada. Entonces, en esas notaciones de las derivadas, vamos a describir cómo aparecen en algunos textos el f'. El f' de x sabemos que es la derivada de una función. También se puede escribir como y', ¿ok? Y también se puede escribir como la derivada de y respecto de x, que también se llama el diferencial. Pero también se puede escribir como la derivada de la función x respecto de la variable de la función f respecto de la variable d. También se puede escribir como la derivada de la función evaluada en x respecto de x. Déjenme arreglar aquí que quedó como muy gordita aquí esta vez. Igualmente, también se puede escribir como d mayúscula, de derivada de la función f de x. Y hay algunos otros textos que también dicen la derivada con respecto a x de la función f de x. Entonces, estas son las notaciones con las cuales nosotros tenemos que estar pendientes porque de pronto en otros textos aparece de otra manera. Y ustedes pueden ver la equivalencia de las notaciones. ¿Ok? Entonces vamos a escribir a partir de esto una definición. Una función f es derivable en x igual a si f' evaluado en a existe y es derivable sobre un intervalo vamos a colocarlo aquí, abierto. Vamos a borrar esto aquí. Abierto a, b, si es derivable en todo número del intervalo. ¿Ok? Recuerden que si yo tengo, para que no lo olviden, si yo tengo la recta real, yo puedo ubicar, por ejemplo, el 0 aquí. Yo puedo ubicar
A aquí, B aquí, o A aquí y B aquí. Entonces, todos los elementos que están acá van a representar elementos que están en el intervalo. Pero A y B no se deben considerar para esta expresión de derivación, porque es un intervalo abierto. Son todos los elementos que están aquí dentro de ese intervalo. Teorema. Si yo tengo una función f que es derivable en un valor x igual a, entonces podemos asegurar de que la función f es continua en ese valor de x igual a a. ¿Ok? Y eso es muy potente para hacer estas estructuras. Donde no es derivable una función. Por supuesto que hay muchas formas, pero nosotros vamos a describir las más importantes. Supongamos que yo tengo aquí 3 sistemas referenciales. Aquí voy a dibujar el eje Y y el eje X. Aquí voy a dibujar el eje Y y el eje X. Y aquí voy a dibujar el eje Y y el eje X. Y los vamos a identificar. Este es el eje Y, el eje X, el eje Y y el X. El eje Y y el eje X. Y yo voy a graficar una función y la vamos a hacer en azul. Supongamos que yo tengo una función que hace esto. Y aquí yo tengo una función que hace esto. Y aquí yo tengo una función que hace esto. Y yo voy a establecer ciertos puntos que necesito para que ustedes vean. Supongamos que este pico aquí, el pico más arriba acá, su proyección me da esto. Y que el valor que yo estoy ajustando aquí va a ser para nosotros x igual a a. Entonces, x igual a, en este punto aquí, la función no es derivable. ¿Ok? Si yo tengo una función que va de esta manera y tiene un salto, y yo digo que, por ejemplo, aquí, como lo vimos en precálculo, aquí esto es un salto, no lo considera, pero aquí sí lo considera. Aquí la función es discontinua. Quiere decir que si yo proyecto este punto aquí abajo y digo que ese punto es el punto x igual a, aquí la función no es derivable. Y si yo tengo ahora, por ejemplo, una recta que hace esto, aquí en este punto, y digo x igual a, aquí tampoco la función es derivable. No es derivable ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede ocurrir con esas expresiones.
derivadas superiores. Ya para ir culminando el día de hoy, vamos a ver cómo se hace. Si f es una función derivable, entonces su derivada f' también lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo f', yo puedo escribir entre paréntesis y volver a derivar. Esto me va a dar a mí como resultado 2'. Esto que está acá es lo que nosotros llamamos segunda derivada. Si yo quiero escribir la tercera derivada, sería f segunda y yo vuelvo a derivar. Y esto me da 3 apóstrofes. Esto sería la tercera derivada. ¿Ok? Ahora, una notación importante con la cual nosotros vamos a trabajar es la notación de Leibniz. Déjenme recordar, Leibniz, así. Leibniz fue un matemático que introdujo una notación bien importante, ¿ok? Y lo que dice es que si yo tengo una función y igual a f de x y yo voy a derivar, yo puedo decir que y' es igual a f' de x. Pero nosotros recordamos que esto que está acá es lo mismo que escribir la derivada de y respecto de x. ¿Ok? Si eso es cierto, entonces la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x, nosotros lo vamos a escribir como la derivada. Derivada de la derivada, derivada de orden 2 respecto de x 2 veces. Esto va a representar el orden y esto el número de veces respecto de la variable. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, yo ahora tengo que voy a derivar respecto de x a la derivada de orden 2 de y respecto de x 2 veces, se lee así. Derivada de la derivada de orden 2, derivada de orden 3 de la función y respecto de x 2 veces respecto de x 3 veces. Esto es derivada de orden 3. Y esa es la forma en la cual nosotros podemos encontrar las derivadas respectivas. Hagamos un ejemplo y lo dejamos por hoy hasta acá. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a x a la 3 menos x. Y me están pidiendo a mí encontrar f segunda de x. Pero resulta que esta que está aquí, ya nosotros la hicimos por acá. Vamos a buscarla, vamos a ver dónde la tenemos. X a la 3
menos x. Yo creo que está por aquí. Aquí está. Miren. X a la 3 menos x. Encontrar f'. A nosotros nos dio esa derivada, esta que está aquí. Yo la voy a recortar. Pues yo ya la tengo, me la voy a llevar para acá. Vamos a colocar por acá. Solución. Ya sabemos que esta la teníamos anteriormente. Esta ya la teníamos. Entonces, como yo voy a calcular en la derivada segunda, ustedes fíjense. Entonces aquí dice que f segunda de x va a ser igual a f primera derivado de x. Y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f' evaluado en x más h menos f' evaluado en x sobre h. Así que me queda que la derivada segunda en x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y sustituimos. Entonces aquí me queda 3 por x más h al cuadrado menos 1, sería este. Vamos a encerrarlo en un corchete para diferenciarlo. Colocamos el menos y ahora f' de x, que ese f' de x es el que está aquí, el que habíamos calculado antes, que vale 3x al cuadrado menos 1. Y todo eso dividido entre h. F segunda de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Hacemos este desarrollo y esto me da 3x al cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado menos 3x al cuadrado. Perdón, me faltó el menos 1. Me faltó este, menos 1, menos 3x al cuadrado más 1 y todo eso dividido por h. Simplificamos los términos semejantes que sean opuestos, este y este, este y este. Entonces, finalmente, lo que me está quedando aquí es que f segunda de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de 6xh más 3h al cuadrado sobre h. Si yo saco factor común y simplifico, lo que me va a quedar es el límite cuando h tiende a 0 de 6x más 3h. Y si h tiende a 0, esto se va a hacer 0. Y finalmente f segunda de x me da como resultado 6x. Y esta es la respuesta. Entonces nosotros pudiéramos graficar las tres funciones, la función original, la función derivada primera y la función derivada segunda. Pero eso no lo vamos a hacer por ahora.